Bienvenidos todos a este programa que estamos comenzando entre mujeres y damos la más bienvenida a todas nuestras amigas, hermanas que cada día se están sumando a estas transmisiones de armonía y en este su programa también entre mujeres. Un espacio para conversar temas muy importantes, muy relevantes, de mucho estudio también para todos nosotros y damos gracias al Señor ahí también porque estamos junto a Nilda compartiendo este programa. Así que Nilda, seas muy bienvenida como siempre. Muchas gracias, María Cristina. Gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar compartiendo juntitas durante esta jornada, agradeciendo a nuestro Señor también por la misericordia que Dios tiene para con nosotros, de permitirnos también ser sostenidas en Él. Y sin duda esta serie ha sido bien especial, que ha ministrado nuestro corazón, nos ha permitido crecer en Cristo, por lo tanto damos gracias al Señor por ello y agradecer al Señor por estar compartiendo junto a nuestra hermana. Tenemos 7 disciplinas espirituales para la mujer. Hoy estaremos compartiendo acerca de la oración bíblica y el ayuno bíblico, la disciplina que debemos tener en cuanto a la oración y el ayuno. Para ello compartimos también con nuestra querida, amada y estimada Liliana Yambés, donde damos a conocer cómo ella sirve al Señor ahí en Panamá, que es colombiana también, que su pasión es proclamar el mensaje de salvación y hacer discípulos con fundamento bíblico en la palabra de Dios. Es justamente la autora de 7 disciplinas espirituales para la mujer, conferencista internacional, tiene maestría en estudios bíblicos, como también maestría en divinidades con énfasis en consejería bíblica. Está casada con el pastor y misionero Carlos Yambés, con quien tiene sus hijos, sus bellos nietos, y a ella la saludamos en esta jornada. Muy bendecida seas, Liliana, por compartir nuevamente con nosotros en esta jornada. Muy buenos días, mis hermanas. Qué bueno estar de nuevo con ustedes compartiendo lo que más nos gusta, ¿no? Hablar del Señor. Así Amén. Que damos gracias al Señor por su misericordia y poder estar compartiendo una vez más sobre la oración bíblica y el ayuno bíblico. Temas súper importantes. Amén. Así es. Bueno, sabemos que la conexión espiritual que podemos experimentar es a través del ayuno y a través de la oración. Yo creo que esto es un regalo divino que el Señor nos ha entregado y que nos permite acercarnos a Dios de una manera pero muy profunda y significativa. Sabemos que Mateo hay 6, 9 al 13 y en Lucas también 11 del 2 al 4 leemos que Jesús enseñando a sus discípulos cómo deben orar. Esta escritura popular se conoce como el Padre Nuestro. Amén. El Padre Nuestro, que muchos de nosotros lo conocemos también y fue dado como modelo de oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y muchos de los que estamos escuchando ahora se saben también esta oración y muchos la citan de memoria, se la saben, y es la oración universal igualmente que todos conocen. Liliana, ¿cómo nos enseña la palabra del Señor cómo debemos orar? Ok, y gracias, mi amada. Quisiera comenzar con versículos que atañen a estos dos temas. Mateo 6 nos dice que vamos a hablar sobre la oración bíblica. Fíjate que dice oración bíblica, no oración simplemente, ¿no? Entonces, y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque de ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y el ayuno, y cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estos son los dos versículos que he usado principalmente para hablar sobre lo que es el ayuno. Y como tú decías, María Cristina, tenemos el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Qué hermoso que podemos tener. No necesitamos a nadie más, solo Jesucristo, ¿no es cierto?, para poder acceder al Padre. Y tenemos el Padre Nuestro,
cuando oréis de esta manera, nos dice Mateo 6:9, ¿no? Qué hermosura que el Señor mismo nos enseña a orar el Padre Nuestro. Y una de las formas que es oración bíblica, orando el Padre Nuestro, es que nosotros desglosemos el Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no es cierto? Y ahí empiezas a derramar tu corazón. Santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por ser un Padre santo, santo, santo. Entonces nosotros tenemos esta oración modelo que la podemos hacer exaltando el nombre del Señor, como dice el Salmo 108:5. Es una tremenda expresión, ¿no es cierto? El orar el Padre Nuestro, que nos indica que debemos de glorificar al Señor. Entonces, la oración modelo, en el libro voy mostrando todo el Padre Nuestro, desglosándolo, ¿no es cierto? De una forma que pueda ser práctica y que tú la puedas hacer. Pero me gusta mucho el doctor Albert Mohler, que es el presidente del SODEN, explica en realidad muy claramente que dice, la Biblia enseña que el reino de Dios solo viene cuando el pueblo de Dios predica la palabra de Dios, que junto con el Espíritu Santo producen vida y obediencia. Entonces, qué importante es que nosotros podamos orar la palabra, ¿no es cierto? Entonces, es la oración bíblica, podamos orar la palabra, podamos desglosar los versículos, los salmos los podemos usar para orar. Pero este Padre Nuestro, que nos lo aprendemos, que lo sabemos, podemos desglosarlo y orar el Padre Nuestro. Entonces es nuestra oración modelo, que el Señor, ahí está todo. Señor, santificado es tu nombre. No empezamos la oración con que, Padre, dame esto y todo el listado, sino que empezamos, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Se comienza glorificando a Dios. No se comienza con nosotros, sino que se comienza con Dios. Perdónanos nuestras ofensas. Entonces, ahí ir en arrepentimiento al Señor. Entonces, este modelo tú lo vas desglosando y tú lo vas haciendo propio. Ir ante el Señor, al trono de la gracia y pidiendo perdón. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mira, a ver, no has perdonado, tienes raíces de amargura. Entonces, este Padre Nuestro, que es la modelo, tiene todo para que nosotros podamos desglosarlo y poder decir, wow, aquí en esto, estoy orando esto, pero el Señor me está llevando a esto. Así que es muy, muy bello ver cómo la palabra nos ayuda y cómo el Señor nos dejó el Padre Nuestro como un modelo a seguir en nuestras propias palabras, también poder orar y poder desglosarlo y decir en qué estoy pecando, en qué no he perdonado, empezar glorificando a Dios, no nombrándonos a nosotras o nombrando a otras personas. Sí, qué importante es reconocer justamente porque muchas veces nuestras oraciones se transforman en largas listas de peticiones de lo que quiero, de lo que anhelo, de lo que fue, en fin, tantas cosas. Sin embargo, a la luz de la palabra vemos otra perspectiva que tiene que ver con la exaltación al Señor también, como tú bien dices, como la confesión, la solicitud que también tiene que estar dentro de nosotros, pero no tiene que ser la prioridad. Dios no está para solucionar todos nuestros problemas. Nosotros estamos para su servicio. Él es nuestro Señor. Por lo tanto, todas las cosas son sujetas delante de Él también. Por cierto, hay momentos muy especiales donde hay un quebrantamiento tan importante, por ejemplo, en medio de la salud de... No sé, pienso en alguien que recibe una noticia con respecto a su estado de salud que no es bueno. Y hay un quebrantamiento y uno va delante del Señor, pero aún ahí el Señor va ministrando, como dice la palabra, cómo debemos orar. Y aunque nosotros no podamos decir todo lo que Dios desea de nosotros, también su Espíritu va guiando nuestra vida y también su Espíritu va dando a conocer al Padre la importancia que tiene nuestro tiempo de oración y lo que necesitamos. Y, ¿sabes, Liliana? Hay personas que quizás están recién comenzando a saber acerca de lo que es la palabra del Señor, a conocer un tanto acerca de nuestra relación con Dios y quizás se encuentren con este pasaje de 1 Tesalonicenses 5, 17 o 18, donde dice que hay que orar sin cesar. ¿Qué significa este orar sin cesar? ¿Qué significa? Es una pregunta que siempre le hacen a uno, ¿no? ¿Qué significa orar? Así que vamos a enfocarnos para cómo podemos cumplir este llamado
que es necesario que entendamos también su significado, como tú lo preguntas, ¿no? Así que para poder entenderlo mejor, nosotros debemos de ir al contexto de la carta de Primera de Tesalonicenses. Cuando se escribió esta carta, Pablo y los cristianos de Tesalónica estaban sufriendo mucho al ser perseguidos por la causa de la fe en Cristo, ¿no es cierto? Entonces, Pablo estaba preocupado por esta iglesia joven que había plantado durante su segundo viaje misionero, y les envía esta carta para animarlos, ¿no es cierto? Para mostrarles su amor, alabar su fidelidad en medio de estos tiempos difíciles y recordarles la certeza del regreso del Señor. Así que en medio de este contexto, Pablo les dice, oren sin cesar, ¿no es cierto? Entonces mire cómo el Señor está llevando a su iglesia a orar sin cesar. Así que pudiéramos pensar que este llamado nos habla también, porque hay veces pensamos que es una postura física, ¿no? O tú debes de orar así para que el Señor te escuche, que debemos estar tal vez de rodillas todo el tiempo o todo el tiempo con los ojos cerrados y nuestra cabeza inclinada, pero dejando de lado nuestras responsabilidades. Sin embargo, leemos los versos anteriores, encontramos que habían diferentes exhortaciones del apóstol Pablo que sobre sus relaciones y responsabilidades en su vida diaria. Y lo que implica esto es el llamado. No se está refiriendo a la postura física, sino que nuestra postura del corazón. Entonces él estaba escribiendo a esta, imagínense que era una iglesia perseguida, haciéndonos nosotros en la mente, ¿no? Que perseguidos, andando en la calle, no iban a pararse y a comenzar a arrodillarse, a orar, nada. Ellos continuaban su vida, pero mantenían todo el tiempo orando. Entonces Pablo les manda esta carta precisamente para mostrarles su amor, para mostrarle, alabarlos por su fidelidad en medio de ser perseguidos y de que continúan orando sin cesar en todo tiempo, pero no en las formas que pudieras hacerlo, sino con un corazón dispuesto, un corazón rendido al Señor y en dependencia del Señor continuamente. Entonces, si en medio del sufrimiento nos enfocamos en una oración continua, amadas, porque para ellos era un sufrimiento de perseguirlos por la fe. Nosotros quizás estás en un país donde te persiguen, pero quizás nosotras no estamos en un país que nos persiguen, pero estamos viviendo un sufrimiento. No podemos enfocar en esa oración continua y darle gracias al Señor. Y esa preocupación, esa ansiedad, cualquier sentimiento que llegue a nuestra vida se disipará, amadas, se disipará, porque estamos, y si nos aprendemos versículos bíblicos en que podamos orar sin cesar, esos versículos bíblicos, el Padre nuestro, nos estamos enfocando en el Señor. Entonces Pablo exhorta aquí a una oración continua. En Filipenses 4:6 nos dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer todas las peticiones delante de Dios. Entonces podemos ver allí de lo que nos está hablando el contexto de Primera Tesalonicenses de esta carta sobre que era orar sin cesar. Amén. Qué maravillosa es la oración de poder saber que nos mantenemos conscientes de la presencia de Dios en todo momento. Y llevar igualmente todas nuestras situaciones a que se nos presenten también ante el Señor. Esto no quiere decir que lo único que haremos en nuestra vida sea orar, como tú estabas diciendo, Liliana, y dejemos de hacer todo lo demás. No, sino que orar sin cesar justamente significa eso, de vivir nuestro día a día de la mano del Señor, hablando con Él, permitiéndonos guiar en todos nuestros pasos y cuando acudimos al Señor igualmente dar gracias por algo bueno que nos acaba de suceder, porque pudimos llegar a la casa, porque pudimos llegar al trabajo, porque pude llevar a mis hijos al colegio, porque los pude retirar, y muchas veces nos sale eso profundo del corazón y decimos, gracias Señor, porque pudimos hacer algo bueno y sabemos y estamos conscientes que todo lo que hicimos y que pudimos realizar fue acompañado de una sonrisa porque el Señor está de nuestro lado. Qué hermoso es eso, poder reconocer en nuestro día a día de que todo lo que hacemos, cuánto hacemos y cuánto decimos, solamente fue por la gracia del Señor y por sus misericordias. Como dice en su palabra, que cada día Él renueva sus misericordias para con nosotros.
Qué hermoso es poder vivir cada día en oración en Él. Liliana, una pregunta. ¿Por qué entonces podemos vivir vidas fructíferas en oración? Bueno, ¿cómo podemos ver vidas fructíferas en oración? Porque la oración debemos de pensar que la oración es nuestro motor, ¿no es cierto? Ajá. Es nuestro motor para crecer en el Señor orando la palabra. Y si vivimos vidas conscientes de nuestra necesidad del Señor, aprenderemos a llevar una vida dependiente de Él y de buscarlo sin cesar en oración y poder vivir esta vida fructífera en oración. Así que podríamos decir que para llevar esta vida fructífera en oración, podemos pasar por 10 razones el por qué orar, ¿no es cierto? Porque para llevar fruto debemos de primero, si vamos a tener manzana, primero debemos de sembrar el arbolito, ¿no es cierto? Y echarle para que crezca y nos dé ese fruto. Igual con la oración, si nosotros vamos a orar sin cesar, debemos de entender que para ser fructífera debemos de tener razones para que dé ese fruto. Las razones son que Jesús fue nuestro modelo de oración, ¿no es cierto? Jesús, siendo una de las personas de la Trinidad, nos enseñó a ser constante en la dependencia de Dios en la oración, como lo dice Mateo 6, 9, 15. También nos dice que la oración se somete a la voluntad del Padre. Entonces, es fructífero orar porque nosotros estamos dependiendo de la voluntad del Padre. Tercero, la oración nos hace dependiente de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener esta oración fructífera? Cuando estamos dependiendo de Dios. También nos dice, la oración nos ayuda a vencer la tentación. ¿Por qué es tan fructífera? Porque nos hace vencer la tentación, perdón. Y aunque Dios no tienta a nadie, sino el diablo, ¿no es cierto? Él tiene autoridad para permitirnos ser tentados. Entonces, a veces esa tentación es tan ligera que no la percibimos. Entonces, cuando oramos a Dios para que nos guarde de la tentación, nos da esa fuerza para poder soportarla. Entonces, miren lo fructífera que es la oración, ¿no? Quinto, la oración nos ayuda a vivir vidas santificadas. Así que parte de nuestra santificación se logra cuando venimos al trono de la gracia a pedir perdón por nuestros pecados, ¿no es cierto? Entonces vemos el fruto de esa oración cuando venimos rendidos al Señor pidiendo perdón. Somos llamadas a orar por los demás. En 1 Timoteo vemos que Efeso había dejado de interceder por los perdidos. Así que Pablo le dice a Timoteo que esta práctica debe ser una prioridad, orar por los demás. Séptimo, la oración ha sido ordenada para sanar nuestros corazones, hermanas. Hay veces traemos raíces de amargura, hay veces faltas de perdón, pero cuando nosotros nos inclinamos en oración bíblica, en orar la palabra, en derramar, quebrantar nuestro corazón allí con el Señor, el fruto que nos va a dar es que nosotros podemos sanar nuestro corazón, ¿no es cierto? Así, debido al sacrificio de Jesús en la cruz, podemos acercarnos a un Dios en oración para pedirle perdón por nuestros pecados y además orar unos por otros, orar por la iglesia que nos ayudar a llevar juntos las cargas. Como 8, la oración debe ser persistente. La Biblia no nos enseña a orar casualmente, amadas, sino de manera insistente y con fe, como nos lo dice Mateo 7:7. La oración también, ¿cómo vamos a tener fruto? Cuando nos prepara para el sufrimiento. Cuando nosotras oramos, el sufrimiento va a venir, pero cuando nosotros somos constantes en la oración, oramos sin cesar, el sufrimiento vendrá a nuestra vida, sea por enfermedad, consecuencias de pecado, situaciones económicas, consecuencias de pecado de otro, etcétera, etcétera. Nunca vamos a estar exentas del sufrimiento, pero es parte de lo que el Señor, la oración, lo usa para hacernos más a la imagen de Cristo. Y como último, estamos en guerra. Los 365 días, los 7 días de la semana, ¿no es cierto? Todo el año, hasta que el Señor nos llame o el Señor venga por su iglesia. Así que nuestra vida cotidiana es una guerra feroz. Es una guerra donde debemos estar orando unos por los otros para que la palabra de Dios sea propagada, como nos lo dice 2 Tesalonicenses 3:1. Entonces, mire cuánto fructífera es la oración. Podemos sacar muchos más, ¿no? Pero si no estamos orando, amada, no estamos reconociendo que por nosotras mismas no somos capaces por nosotras mismas
siervas de Cristo, ser esposas, las que tenemos esposos, ser madres, ser abuelas, ser trabajadoras, ser todo contexto donde tú te encuentres. Dios nos llama, ¿no es cierto? Y roguemos a Dios que cada día nosotras meditemos la palabra y oremos para vivir esas vidas que le glorifiquen y ser intencionales a oración para ser fructíferas en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Qué maravilloso es el saber de la palabra del Señor, cómo llena nuestras vidas, nuestros corazones y también cómo el Señor nos guía en cuanto a la oración. Mientras tú hablabas acerca de estos temas, venía a mi mente la palabra del Señor de Santiago 4:7, ¿no? Y estaba ahí uniéndolo también con lo que tú decías. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y este huirá. Y someternos implica, yo me rindo delante del Señor. ¿Y cómo lo hago? A través de la oración. Resisto al diablo, no resisto por mi propia fuerza, porque sin duda siempre voy a ser más débil. Resisto con la palabra, resisto ahí justamente porque conozco la palabra y puedo escudriñarla también, recibo lo que el Señor me da, por lo tanto es ahí donde puedo vencer con la ayuda del Señor. Y me voy a la última parte cuando dice, y este huirá. Por cierto, porque si nosotros estamos sujetos al Señor en oración, en la lectura de la palabra, en la búsqueda personal hacia el Señor, no va a tener cabida el enemigo. Con el fin, como tú decías, estamos en una lucha constante, las 24 horas del día, todos los días, y es por eso que todos los días tenemos que estar en continua oración, como tú recién lo mencionabas también, y en la búsqueda en cuanto a la palabra de Dios. Nilda, y también tenemos en la palabra Efesios 6, del 10 en adelante, la armadura del cristiano. La armadura, entonces, el Señor nos deja todo en su palabra, Él no nos ha dejado solos ni desarmados. Entonces, usa un tiempito y léete Efesios 6 del versículo 10 en adelante, que es la armadura del cristiano, y podemos ver ahí cómo la oración y cómo el Señor nos imparte enseñanza allí, nosotros qué es lo que tenemos en nuestras manos como armadura y cómo podemos orar esta armadura y vivir esta armadura para seguir en esta guerra que tenemos, ¿no? Gloria al Señor. Sí, por cierto, el Señor no nos deja solo y agradecemos al Señor por ello, porque Él siempre está a nuestro lado y nos ha dado ejemplo, ¿no? Jesús venció cuando el enemigo quiso él tentarle, y fue con la palabra, no fue con sus propias fuerzas, sino con la palabra del Señor. Por lo tanto, en eso queremos agradecer al Señor, porque justamente estamos hablando acerca de este tema en cuanto a la oración bíblica y el ayuno bíblico. Y hemos compartido un poquito acerca de esto. Pensaba que justamente el ser humano, y lo comentaba hace un ratito atrás, muchas veces nosotros queremos la oración para nuestros propios fines. Sucede también con el ayuno, que hay mucha gente que por querer, no sé si es el término correcto, pero querer torcer la mano de Dios, ir sobre la soberanía de Dios, que ayuna. Sin embargo, la palabra del Señor nos deja claramente establecido qué es el ayuno bíblico. ¿Tú podrías ayudarnos y orientarnos un poquito más acerca de esto? Bueno, mi querida Nilda, antes de definir eso, sí quisiera hacer énfasis, ¿no? Que una de las disciplinas más olvidadas es el ayuno. Definitivamente, ¿no es cierto? Y aunque dejar de ayunar, quiero aclarar aquí, no es pecado, o sea, usted no está pecando porque no está ayunando, porque hay veces también se piensa eso, si no ayuno estoy pecando, ¿no es cierto? Queremos dejar claro antes de definir. El Señor sí nos dio un ejemplo para poder hacerlo, ¿no es cierto? Y no necesariamente solamente para algunas denominaciones que ayunan más que otras, no. El Señor nos dejó un ejemplo de ayuno que podemos hacer. Y esto es una disciplina espiritual. Así que el ayuno significa de forma simple que nos privamos, ojo, de consumir alimento de forma voluntaria. Esto es importante, de forma voluntaria, no porque alguien nos exija que nosotros ayunemos. Debemos de hacerlo de una forma voluntaria con propósitos espirituales. Ese es el propósito. Y ayunar tiene como objetivo final que nos parezcamos más a Cristo, no como tú decías, Nilda, que muchas veces se piensa es
torcerle el brazo al Señor porque queremos que nos conteste una petición, ¿no es cierto? Así que es muy importante entender que el ayuno no se trata de pedir oración por algo específico para torcerle el brazo al Señor a través de su supuesto sacrificio y así recibir la respuesta que deseamos. Hacer ayuno es abstenernos de comer, como lo decía ahora. También podemos dejar de tomar bebida, pero no dejar de tomar agua, porque nuestro cuerpo lo necesita, ¿no es cierto? Eso es importante. Sí. Así que las personas en algunas situaciones de salud, también quiero dejar recalcado esto, no se puede hacer ayuno por situaciones de salud, deben de ser sabias al esto, poder actuar con sabiduría y pedirle al Señor, como dice su palabra, en Santiago 1:5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, es importante entender que no es para torcerle el brazo al Señor, ¿no es cierto? El ayuno, sino para crecer en el Señor, para la parte espiritual, para nosotros poder crecer en el Señor espiritualmente, poder ver nuestro pecado y podemos tener beneficios sobre eso. Cómo nosotros podemos rendirnos al Señor. Entonces, también puedes hacerlo. Muchas veces me han preguntado si se puede hacer de redes sociales el ayuno. Hay dos posiciones. Hay personas que piensan que el ayuno solamente te tienes que apartar y estar con la palabra, con la oración y verlo de esta manera espiritual, ¿no es cierto? Y hay la otra posición en que todos trabajamos, no podemos ausentarnos, ¿no es cierto? Pero si pudiéramos, yo estoy muy de acuerdo con esa palabra, pudiéramos ausentarnos de las redes sociales o del televisor o de ciertas cosas, en que ese tiempo que usamos para eso, nosotros pudiéramos venir ante el Señor y poder postrarnos ante el Señor y poder tener ese tiempo de ayuno en que podamos crecer espiritualmente. Entonces, eso es lo que significa que nosotros lo podamos hacer con propósitos espirituales para asemejarnos más al Señor, para crecer más en el Señor, para santificarnos más en el Señor y poder que muera nuestra carne y que, como dice el versículo, que Cristo crezca y nosotras menguemos, seamos menos. Amén. Bueno, aquí el apóstol Santiago, como tú lo citabas también en Santiago 4:8, nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y yo creo que el ayuno y la oración son justamente las herramientas que nos permiten también acercarnos Amén. A Dios de manera, como tú muy bien dijiste una vez, esta palabra que me gustó mucho, intencional. Nos acercamos a Dios de manera intencional y profunda y a través de ello también experimentamos esa maravillosa verdad de que somos hijos amados de un Dios compasivo, de un Dios misericordioso, de un Dios que siempre a las 24 horas del día está pendiente de nosotros. Y esa conexión espiritual a través del ayuno y la oración, yo creo que es un regalo, pero precioso, que el Señor nos ofrece también a nosotros al negarnos a nosotros mismos Amén. Y buscar a Dios con sinceridad, con profunda santidad también. Encontramos esa profunda relación con nuestro Creador. Como dijo el salmista ahí en Salmo 145:18, cerca está Jehová a todos los que le invocan, de todos los que le invocan Amén. De veras. Y aprovechemos ese poder transformador del ayuno y de la oración para fortalecer también nuestra conexión espiritual con Dios, de ese amor que el Señor tiene y esa gracia que el Señor nos derrama en nuestras vidas. Y acerca de todo esto Amén. Que estamos hablando, Liliana, tú nos podrías a lo mejor fundamentar cuál es el objetivo final que debo yo conseguir a través del ayuno. Ok, quisiera antes de eso decir que el ayuno bíblico nos lleva a una unión más cercana con Dios, ¿saben? Porque nuestros cuerpos están siendo privados de nuestros deseos. Por ejemplo, si hablamos de redes, si hablamos de televisor, si hablamos de comida, nuestro deseo, ¿cierto? El propósito entonces es acercarnos más a Dios
A cambio, Él ha prometido acercarnos a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, 2 Corintios 4:16 nos dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Qué hermoso versículo podemos. Entonces, el objetivo final, a medida que nosotras decrecemos, el espíritu crece. Entonces, el objetivo final es que seamos más fortalecidas y renovadas como individuos, como bien lo decía el apóstol Pablo con este versículo. Y me gusta, Wayne Grudem lo dice de esta manera, me gusta mucho su definición. Dice, el ayuno aumenta nuestro sentido de humildad y dependencia en el Señor, ¿no? Porque nuestra hambre y debilidad física continuamente nos recuerda que no somos realmente fuertes en nosotros mismos, sino que necesitamos del Señor, ¿no? Entonces nuestro objetivo es parecernos más a Cristo, pero vemos cómo ese ayuno aumenta más nuestra humildad y nos hace ver, ¿no es cierto? Cuando nosotros dejamos de comer, o decidimos no comer tal cosa y entregar ese tiempo para el Señor en la meditación de la palabra o la oración, cómo nosotros vamos sintiendo debilidad, ¿cierto? Quizá tú lo haces de no estar pegada a las redes, de no estar pegado a las noticias, vas viendo, wow, no tengo información de nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tú te vas sintiendo esa debilidad y cómo nosotros vamos aumentando nuestro sentido de humildad, que no se trata de nosotros, que se trata del Señor? Y que aunque nos creamos súper fuertes, no es así, ¿no es cierto? Y aunque el versículo que acabo de decir, Pablo lo cita aplicando nuestro destino eterno, el principio también aplica a nuestra travesía temporal diaria, ¿no? En medida que con humildad privamos a nuestros cuerpos con el ayuno, nuestro ser espiritual se fortalece y nuestros sentidos espirituales se agudizan, amadas hermanas. Entonces no le estamos torciendo el brazo al Señor, sino que estamos agudizando nuestra vida espiritual. Entonces este principio es provechoso para nosotros y fue provechoso para los ministros en el primer tiempo, en sus primeros días de la iglesia, que la iglesia ayunaba en conjunta, ¿no? Sus decisiones eran tomadas desde luego en periodos de ayuno y oración. Luego ellos daban instrucciones, ¿no es cierto? Vemos cuando fueron separados los dos misioneros, ¿no? Vemos cómo ellos oraron y impusieron manos, como vemos en Lucas, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano y los despidieron. Hechos 13:2-3. Fíjate que se separaban para ayunar y orar y luego despedirlos. Qué importancia que nosotras podamos tener esta mirada hacia que podemos, que nuestro cuerpo vaya viendo la importancia de que nosotros no somos lo que nosotros pretendemos ni nos creemos ser, ¿no? Sino de que podamos mirar en este tiempo de ayuno nuestro sentido de humildad y dependencia del Señor, porque nos recuerda que no somos tan fuertes como pensamos. Y en cuanto a la cantidad de tiempo que uno debe ayunar, ¿podrías ayudarnos un poquito? Porque hay algunos, bueno, acá nos pasa en Chile que medio ayuno es como de las 12 de la noche a las 12 del día, y un ayuno completo, muchos han dicho, yo no lo veo así, pero muchos han dicho un ayuno completo es todo el día y toda la noche. Poner horarios, siempre hemos dicho, y cuando hemos estado aquí en los programas, que cada persona es diferente, está en contextos diferentes, tiene situaciones diferentes, situaciones de salud diferentes. Entonces no es de imponer a las personas el tiempo, sino cómo está su corazón. Si su corazón está quebrantado y humildemente ante el Señor, podemos decir que una persona se ayuno 3 días y sin embargo es que quiere estar torciéndole al Señor el brazo, ¿no? Sin embargo, una persona que hasta las 6 de la tarde empieza su ayuno, hasta las 12 del día está con un corazón quebrantado, en humildad, dejándose guiar por el Señor. Entonces no creo que nosotros seamos los que digamos de tal hora, tal ayuno. Es algo muy personal. Debe orarse al Señor. El Señor nos ha dicho que oremos y pidamos, y el Señor nos da la sabiduría de cómo hacerlo nosotros de una manera
que no afecte nuestra salud, porque el cuerpo es templo del espíritu y cada cual tiene enfermedades diferentes y situaciones diferentes. Entonces es algo muy personal, que el horario es personal también. Es que a eso quería llegar con el propósito, y por eso te hice la pregunta, porque como tú bien decías, hay mucha gente que a lo mejor puede pasar días, semanas. He escuchado de personas que han dicho, hoy yo escuché en alguna ocasión, hoy yo ayuné 41 días más que Jesús, que no me parece lo correcto, pero ¿cómo estuvo nuestro corazón en medio de esos días? Así ¿Cómo mismo está nuestro corazón en medio de lo que nosotros deseamos buscar? ¿Cuál es el propósito esencial de ayunar? Acercarnos, apartarnos, como tú bien decías, para estar tiempo a solas con Dios. Y la mujer de casa, la mujer que está en el hogar o la mujer que está en el trabajo, no necesariamente puede tener ese 100% aparte para el Señor. Pero ¿cómo está mi corazón en la búsqueda hacia Él? Como yo estoy quizás aquí en la oficina y estoy buscando al Señor y estoy orando, estoy con personas y mi corazón está dispuesto a escuchar, pero también pidiendo la orientación al Señor. Entonces es realmente maravilloso este hecho, y como tú bien decías y tomabas la palabra ahí de Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando ayunen no pongan caras tristes, que es lo que muchas veces ocasiona, no sé, he visto en mujeres que muchas veces están, no se lavan ni el rostro, están todo el día ahí, la cara se ve, ¿y qué te pasa? ¿Estás enferma? No, es que estoy ayunando. Y he escuchado esa expresión. Entonces, qué importante es la intención que hay en nuestro corazón para cumplir el propósito que Dios ha dado a conocer. Yo me imagino a Jesús esos 40 días ahí en el desierto, y realmente fue un tiempo que Él quiso tomar para estar a solas con el Padre, para compartir con el Padre, luego vencer la tentación que el enemigo puso también ahí en su vida, y que también es importante de tener en cuenta. Así que muy agradecida por tu respuesta. Muy importante la intención de nuestro corazón, sea para dar, sea para servir, sea para ayunar. La importancia es cómo está nuestro corazón al hacer esto, para glorificar al Señor. Y la palabra nos lo dice ahí, cuando oréis sino apártate de tu cuarto, ¿no es cierto? Cuando ayunéis, no pongas cara. Entonces, es muy importante lo que está en nuestro corazón. Me hace acordar a la parábola del fariseo y el publicano. ¿Cómo está mi corazón ahí? Ahí, con el corazón del publicano. Sé propicio a mi pecador ahí. Amén. Siendo ministrada por el Señor. Bueno, qué lindo lo que hemos estado compartiendo en el día de hoy. Es cierto que nuestro Padre sabe de antemano lo que necesitamos cada uno de nosotros. Así como nosotros muchas veces vemos a nuestros hijos de que algo le está sucediendo, algo le está pasando, pero ¿qué hacemos? Somos intencionales en esperar de que ellos primeramente se acerquen a nosotros y nos digan, esto es lo que está pasando. Bueno, nuestro Padre es exactamente igual, y a Él le encanta escuchar la voz de sus hijos. Sí. Así mismo. Vemos así que el énfasis que nosotros le estamos dando a la oración, al ayuno, debe fortalecer nuestra relación con Dios. Eso es lo que queremos, que fortalezca esa relación con Dios, acercarnos a Él, pasar tiempo en su presencia y compartir con Él lo que ocupa nuestro corazón. Amén. Oramos porque nuestra relación con Dios es importante y muy vital. Que eso nos quede pero muy claro a esta hora. Bueno, estamos ya terminando, Liliana, y damos gracias al Señor por estos temas que hemos estado tratando, y sé que han sido y serán de mucha bendición para nuestras vidas, para todo aquel que está escuchando. Así que invitamos a que ellos también puedan invitar a otros, compartir también cuando muestran y se comparte este link, compartirlos con otros, y que sepan de que estamos permanentemente edificándonos también cada uno de nosotros. Nadie sabe más que otros, sino que todos queremos aprender más del Señor, querer aprender y llenarnos más y más de Él. Así que muchas gracias, Liliana, por acompañarnos en este tiempo y compartir esos sabios consejos que edifican nuestras vidas. Gracias, amadas, por permitirme en cada uno de estos programas caminar. Son poquitas cosas del libro,
pero que sabemos que siempre nos hace recordar la palabra y glorificar al Señor en medio de nuestras vidas. Mira. Amén. Gracias al Señor. Gracias, Liliana, por compartir con nosotros. Recordarles a todas nuestras auditoras que pueden encontrarnos ahí a través de las redes sociales como Ministerio Armonía, en nuestra página web www.armonía.cl, como también en Spotify y Apple Podcast. Agradecemos, Liliana, por compartir con nosotros. Muchas gracias por tus sabios consejos. Que el Señor te bendiga grandemente. Y esto fue Entre Mujeres. Bendiciones. Bendiciones. Bendición.